hora de la tarde y ya estamos conectados vía Zoom con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, con quien vamos a analizar el panorama político-económico, la imparable alza de los precios y cómo llega el Perú a un año del gobierno del presidente Pedro Castillo. Señor Castilla, muchas gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía nuevamente. Buenas tardes, Paco. Gracias por la invitación. Quería empezar preguntándole por cómo han transcurrido desde su perspectiva estos 11 meses del presidente Pedro Castillo, en medio de una situación complicada por la pandemia de la COVID-19, pero también por una serie de factores externos. Sin embargo, queda clarísimo que el gobierno ha sido poco hábil, por decirlo menos, para poder manejar la cuestión económica, lo que no ha provocado evidentemente tranquilidad y estabilidad, sobre todo en los agentes económicos. A ver, si uno hace un análisis de la gestión presidencial en el ámbito económico, diríamos que en el aspecto macroeconómico ha habido cierta continuidad con un manejo en el Banco Central Autónomo, que se ha topado con este repunte inflacionario que ha sido muy difícil de mitigar por la naturaleza del mismo, pero que lo que ha hecho el gobierno ha sido enfriar la economía al cabo de 11 meses de gestión. Recibió una economía creciente, recuperándose luego de la peor parte de la pandemia, con una caja fiscal bastante llena, y lo que ha hecho ha ido apagando los motores del crecimiento del país, en particular de la inversión, tanto pública como privada. Esto en un ámbito de pesimismo de los agentes económicos y un incremento en los riesgos regulatorios del país. A la par se ha ido degradando la administración pública con nombramientos inadecuados, con falta de experiencia y falta de idoneidad moral, por decirlo menos. Entonces, deja una economía mucho más vulnerable, donde el empleo no se ha recuperado plenamente. Y ahora muchas familias están afectadas no solamente por la inflación, sino por la posibilidad de entrar en una etapa de carestía, de hambruna, ante una coyuntura muy difícil, Paco. Esa es un poco la síntesis de lo que uno puede hacer un balance preliminar de la gestión económica hasta la fecha del presidente Castillo. Y ahora, yo quería preguntarle también, señor Castilla, qué es lo que nos deja las políticas populistas que ha aplicado tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? La liberación de las AFPs o de las CTS definitivamente van a marcar un derrotero en los próximos meses en la economía del país. Se va a probablemente agudizar algunos problemas relacionados a la liquidez de las familias, sobre todo cuando estos recursos se agoten. Hay varias implicancias respecto a lo que menciona Paco. Ciertamente había una inyección de liquidez, de ahorro privado que se ha inyectado a la economía, y esto, digamos, en un entorno de alta inflación no es lo más apropiado. Es aumentar la demanda, aumentar el consumo cuando estamos sufriendo la tasa de inflación más alta de los últimos 25 años. Pero a la par, lo que esto va a generar va a ser efectos en el largo plazo, en el sentido de dejar a muchísimas personas sin cobertura previsional. Se calcula 3, 4 millones de personas que al cabo del sexto retiro de los fondos privados de pensiones no van a tener pensión cuando se jubilen. Lo segundo es que crea una brecha más grande entre los formales, que tienen acceso a estos ahorros, y la gran masa informal de trabajadores que no tiene esta posibilidad, digamos, de recursos. Y creo que hay otras iniciativas también muy complejas que el Congreso ha aprobado y que el Ejecutivo no ha observado, ¿no? Un ejemplo de ello ha sido la última aprobación por parte del Congreso y promulgación por parte del Ejecutivo de una ley que le reconoce una serie de deudas sociales al magisterio, que lo que ocasionan es un incremento en 42.000 millones de soles de contingencia fiscal. Esto va a complicar el manejo presupuestario del país. Esto constituye más de 4 puntos del PBI, no está evidentemente presupuestado, a lo que se suma obviamente también las devoluciones del FONAVI que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, tanto el Congreso como en gran parte el Ejecutivo no han manejado diligentemente estas mayores iniciativas de gasto que pueden acabar minando el activo que teníamos hasta hace muy poco, que era la solidez fiscal y macroeconómica del país.
Ahora, desde el punto de vista de la fuga de capitales también es preocupante. Hasta el 2021 se había registrado más o menos un 7.5% del PBI de fuga de capitales. En estos primeros 6 meses del año se estima que son entre 3.000 y 5.000 millones de dólares los que han fugado del país en términos de capitales, buscando algunos destinos un poco más atractivos o con fundamentos un poco más sólidos. ¿Le preocupa esta situación en los próximos 6 meses del año que todavía nos falta recorrer? No, evidentemente que sí, porque se requieren esos capitales, financian emprendimientos a largo plazo. Y lo que podría ocurrir es que si es que se vuelve, digamos, a radicalizar el gobierno con estas medidas disruptivas, esto sigue ahuyentando al capital externo, a lo que se suma un efecto adicional, que es que las tasas de interés se están incrementando fuera del país y los capitales tienden a buscar rendimientos fuera. Entonces hay una menor tolerancia al riesgo, salen los capitales y ¿esto qué significa? Una mayor depreciación del tipo de cambio, lo cual también puede impactar a la inflación. Entonces sí es preocupante ver de que el gobierno no está haciendo nada por preservar, por mantenerse atractivo a la inversión y al contrario lo que hace es a través de medidas como cuestionar la validez de las concesiones que ha otorgado el Estado peruano o un manejo bastante deficiente de la conflictividad social o nuevamente amenazando a las empresas mineras de incrementarle las tasas impositivas o un sinfín de regulaciones antitécnicas. Lo que hace esto es ahuyentar el capital cuando más lo necesitamos y el mundo se está complicando y por eso los inversionistas lo piensan más de una vez de apostar con un país como el nuestro y peor con estos riesgos en cierre. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Verdaderamente preocupante, sobre todo con anuncios como el último que hiciera el mismísimo presidente de la República, Pedro Castillo, en la que anunció sorpresas en el mensaje de 28 de julio, lo que evidentemente no genera todavía un poco más de incertidumbre dentro del panorama que estamos viviendo. Nos vamos ahora